Amigas y amigos, si usted está interesado en la política, pues llegó el momento de prestar atención también, no solo al tema de salud mental, que eso es muy importante, no solo a eso, sino también a la salud política de este país, sin duda alguna. Y usted va a tener la oportunidad de plantear, siempre y cuando sea respetuoso y claro, a través del 84-747474, sus preguntas a don Eli Feinsack. Vamos a ver. Dice la campaña de don Eli: elijamos bien, elijamos a Eli. Eli Feinsack, que usted lo conoce, ha estado en el programa muchísimas veces, nos ha apoyado con el análisis económico. Finalmente toma la decisión de asumir el reto de ser candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, y lo tenemos ya como candidato presidencial en el programa. Pero, don Eli, más allá de un economista, ¿quién es Eli Feinsack? Buenos días, doña Amelia. Buenos días. Y muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, es un placer estar aquí en Nuestra Voz. Mire, ¿quién es Eli Feinsack? Es una de las preguntas más difíciles de responder, porque uno es muchas cosas, ¿verdad? Soy un ciudadano costarricense verdaderamente preocupado por el rumbo que está tomando nuestro país. Tenemos una década de estancamiento. Las oportunidades que antes generaba el sistema para todos los costarricenses dejaron de aparecer. Creció el desempleo, creció la inseguridad, y en términos generales los costarricenses sentimos que nos estamos quedando atrás. Dejamos de hacer inversiones importantes. Cada vez que llueve tenemos inundaciones y destrozos, y todo esto es reflejo de un abandono que se ha hecho, al mismo tiempo que los gobiernos sucesivamente han venido restringiendo cada vez más las libertades de los costarricenses, metiéndose cada vez más en nuestras elecciones personales, metiéndose cada vez más en nuestros bolsillos para financiar, a fin de cuentas, un aparato estatal que crece y crece y cada vez gasta más, pero no contribuye a resolver los problemas. Y entonces lo que queremos es precisamente plantearle a los costarricenses que hay una mejor forma de hacer las cosas, que se pueden resolver los problemas del país, pero que no se puede seguir haciendo lo mismo de siempre, pretendiendo que los resultados sean diferentes. Y entonces hoy lidero a un grupo importante de ciudadanos aglutinados alrededor del Partido Liberal Progresista, que lo estamos planteando como el PLP Plus, porque hemos logrado acercar a este esfuerzo a una gran cantidad de personas que no tenían filiación política o la tuvieron en el pasado, pero dejaron de creer en sus respectivos partidos, y hemos realmente armado unos equipos maravillosos con expertos en prácticamente todos los campos, de todas las áreas del quehacer del gobierno, desde economía hasta ciencia y tecnología, en temas de niñez, mujer, adolescencia, medio ambiente, agricultura, etcétera. Hemos venido armando estos equipos, ¿ya? Y entonces creemos que vamos a presentar una opción para ese aproximadamente 87% de los costarricenses que, según las encuestas, no se identifican con ninguno de los partidos políticos existentes, que son los que nos han traído hasta donde estamos aquí hoy, pero que sí están interesados en votar, que es gente que entiende que el futuro del país está en sus manos, y en sus manos está la decisión de qué rumbo va a tomar el país en los próximos 4 años, y probablemente el próximo gobierno marque el rumbo de Costa Rica para los próximos 30, 40 o 50 años también, porque claro, podemos dar un giro hacia lo bueno, o podemos mantenernos en una ruta que nos lleva al precipicio. Bien, ese es don Eli Feinsack, así se presenta él. Don Eli, vamos a ver, hay campo para trabajar. Usted mismo está hablando de un 87% fijo, un 70% del tico es el partido más grande, el que anda buscando quién responde a lo que quiere.
y muchos, la mayoría, desencantados de los políticos. Y entonces viene también el otro tema de que, si no me equivoco, por lo menos 25 candidatos presidenciales, que a la vez muchos de ellos van a ser, también son candidatos a diputados. En medio de eso, don Elí, el reto, y muy puntual, el reto es cómo va a hacer para convencerlos. ¿Cómo lo va a lograr? Porque ya no es, el tema ya no será el cómo nada más, será con quién también, será con qué, si no hay plata, si es un país absolutamente endeudado, ¿cómo lo va a hacer? Vamos punto por punto. Entonces, dentro de ese cómo lo va a hacer, ¿qué ideas quiere usted que le queden claras a los costarricenses sobre cómo usted va a cambiar? Y como usted dice, no va a seguir haciendo más de lo mismo. ¿Le parece? Vamos una por una en esa prioridad que usted le da. Bueno, lo primero en este momento, que estamos viviendo un desempleo de 18% según las cifras oficiales, pero que a eso se le agrega el subempleo y otros problemas que tenemos, la informalidad, etcétera. Lo primero es devolver la confianza a todos los actores económicos de Costa Rica, a los trabajadores independientes, a los empleados gubernamentales, a los empresarios, a los pequeños emprendedores, devolverles la confianza de que el país va a tomar una ruta que se presta para crecer, prosperar y resolver los problemas. ¿Con qué medida lo logrará? ¿Con qué medida? Claro. Eso pasa por, primero, ponerle un coto, un parón al crecimiento del gasto público. Algo se ha avanzado en eso, pero falta muchísimo por hacer. Y entonces queremos que la gente entienda que, en primer lugar, es necesario reducir el tamaño del aparato estatal sin eliminar servicios, y esto es muy importante decirlo, y la forma de lograrlo es identificando, cosa que ya hemos hecho, aquellas duplicaciones que hay, donde tenemos instituciones que fueron creadas para hacer prácticamente lo mismo, y entonces terminamos teniendo diferentes administraciones que se majan las mangueras entre los propios bomberos. Estamos viendo un ejemplo en estos días donde el INBU tiene una serie de proyectos de vivienda varados porque el BAMBI tiene una interpretación legal de que, según ellos, el INBU no puede hacer esos proyectos, cuando el INBU ha sido una institución creada desde hace más de 50 años para desarrollar esos proyectos, ¿verdad? Entonces, dos instituciones del mismo sector, con jerarcas escogidos por el mismo presidente de la República, no se ponen de acuerdo entre sí, y entonces hay varios miles de familias que no pueden recibir la solución. Entonces, no se trata de suspender el servicio público, se trata de fusionar las entidades, quitar las que sobran, para poder disminuir el gasto público, y al disminuir el gasto público usted puede destinar los recursos mejor para que lleguen hacia los beneficiarios, pero también puede quitarle una carga tan pesada como la que tenemos los costarricenses hoy, que tenemos una de las cargas impositivas más altas del mundo, ¿verdad? Cuando el 58% de las utilidades de las empresas se van en impuestos, tasas sobre tasas, etcétera, realmente hay muy poco incentivo para que las empresas puedan crecer. Vamos a ver. La generación de un ambiente de confianza, de darle a la gente a entender, mire, si usted invierte hoy, lo está haciendo en un país próspero, lo está haciendo en un país donde el Estado entiende que su rol es potenciar el crecimiento económico en vez de obstaculizar a los productores del país, y entonces vamos a disminuirles las cargas y vamos a disminuir los trámites que hay que hacer para absolutamente todo en este país, de manera que sea fácil trabajar y fácil producir en este país. Vea, a toda esta gente le quiere preguntar, me van a dejar sin preguntas a mí, toda esta gente le quiere preguntar cosas muy, muy concretas, don Elí. Entonces, para ir creando el marco sobre el que usted va a contestar, inclusive el hecho de que usted se atreva a decir que va a eliminar la mayoría de los impuestos en este país, podría significar que usted ya ha hecho ese ejercicio, porque no se puede comprometer uno tan fácilmente a decir algo en un país en que no hay confianza en el político, si no tiene claro cómo demostrarle al pueblo que sí lo puede hacer, y que eso no nos pondría en una situación de indefensión enorme en el campo de la economía.
Sí, definitivamente, y eso es un problema que he venido analizando. Ya hizo el ejercicio. Sí, señora. Lo hemos venido analizando con un grupo de colegas economistas y expertos tributarios desde hace un par de años. Doña Amelia, en Costa Rica, si usted entra a la página web del Ministerio de Hacienda, se va a encontrar un documento que se llama algo así como Lista de Tributos Vigentes en Costa Rica. Es el documento del año pasado. Y en esa lista están identificados 110 tributos de diferentes naturalezas que pagamos los costarricenses básicamente por todo, ¿verdad? Por respirar, por producir, por trabajar, por emplear a alguien, por importar, por exportar. Para absolutamente todo hay impuestos especiales. Y esa lista no es completa. Al final de la lista dice, y hay algunos otros timbres que no están incluidos aquí porque los dineros van a otros lugares, ¿verdad? Entonces, Costa Rica hay más de 110 impuestos, pero 5 de ellos generan aproximadamente el 90%, es decir, 9 de cada 10 colones que recauda el Ministerio de Hacienda provienen de 5 impuestos. Y esos impuestos son el IVA, el impuesto de la renta en general, ¿verdad? La empresarial y la de las personas, el impuesto de los combustibles, tiene que ver con las aduanas. Y entonces, si 5 impuestos generan el 90%, quiere decir que usted tiene otros 105 impuestos que generan el otro 10%. Administrar un impuesto cuesta dinero, es decir, el Ministerio de Hacienda tiene que tener personal fiscalizando el cumplimiento de esos impuestos. Y entonces, al tener mucho personal desperdigado fiscalizando impuestos que prácticamente no recaudan nada, primero, muchos de esos impuestos recaudan menos de lo que cuesta el esfuerzo de obtener esa recaudación. Es decir, le dejan pérdidas al Ministerio de Hacienda. Y segundo, ese personal que está desperdigado fiscalizando esos 105 impuestos, está fiscalizando impuestos que no dejan nada, en vez de estar concentrado en fiscalizar los impuestos que sí dejan y que son impuestos donde además tenemos un problema serio de evasión, ¿verdad? Entonces, si usted elimina 90 impuestos, el impacto en la recaudación más bien es positivo. Es positivo en el sentido de que deja de perder plata en el esfuerzo de cobrar el impuesto, pero además concentra a esos funcionarios en mejorar la fiscalización del cumplimiento tributario para mejorar la recaudación, disminuyendo la evasión. Pero también, al eliminar esos impuestos, usted está liberando a los costarricenses de un montón de obligaciones que les hacen perder mucho tiempo. Es decir, les está devolviendo tiempo para que lo dediquen a ser productivos en vez de pasar lidiando con la autoridad tributaria. Y entonces, en un ambiente así donde los impuestos son pocos y son claros, porque además a los impuestos que sí se quedan, lo que estamos proponiendo es una simplificación muy significativa para que sea fácil de cumplir y sea fácil de fiscalizar, ¿verdad? Entonces, esto genera un círculo virtuoso donde los productores del país, ya sea productores agrícolas, ya sea pequeñas pulperías o las grandes empresas o los emprendimientos tecnológicos, encuentran que es mucho más fácil trabajar en el país porque no tienen que hacer tanto trámite, no tienen que perder tanto tiempo lidiando con el Ministerio de Hacienda, dedican esos recursos a poder hacer crecer sus negocios en vez de, insisto, estar lidiando con la burocracia, y entonces se genera un círculo virtuoso de crecimiento, y entonces por la vía de la mejor fiscalización de los impuestos que quedan y el crecimiento económico adicional, usted recupera la recaudación y la hace crecer sin aumentar la carga sobre los costarricenses. Vamos a ver, usted es economista. Aquí la gente dice, ¿por qué no dice don él que él es de economista? Él es economista. La gente lo ha escuchado durante mucho tiempo porque usted ha utilizado las redes sociales para poder comunicar su pensamiento. Tiene el reto, como le dije, de hablarle a ese gran partido de usted dice más de 80,000, más de 70,000, yo digo por lo menos 70,000 que están esperando, que uno no quieren saber nada, que tiene que motivarlos
Y dentro de la campaña que usted está haciendo, eligió una forma de hacerlo que me parece interesante. Porque, don Eli, que puede ser un error de los economistas, cuando el economista habla y habla, la gente puede ser que ni siquiera entienda una décima parte de la que está hablando usted. Y que al final eso no lo motiva, porque dice, a mí no me motiva todo eso, yo quiero que se cambien las cosas, que se cambien ya, que se cambien bien, y entonces ahí viene todo el error, dice, mejor ni me meto, dice el costarricense. Entonces, sobre eso quiero que hablemos un poquito, porque también quiero plantearle las preguntas que está haciendo la gente. Vamos a ver. Dice, es que tengo de todo. Vamos a ver cuál se ajusta más al momento de que usted está hablando. Dice, ¿qué haría usted con esta burocracia, con las situaciones del país, si le toca implementar la ley de empleo público? Por ejemplo, claro, concreto, que la gente entienda qué haría, don Eli. Bueno, implementar la ley de empleo público. ¿Cómo? La ley es la ley, y si uno aspira a ser presidente de la República es para hacer cumplir la ley, y aquellas leyes que no son favorables para el país, cambiarlas, ¿verdad? En el caso de la ley de empleo público, yo creo que es una ley absolutamente necesaria. Doña Amelia, usted y yo hicimos varios programas juntos analizando la ley de empleo público. Yo planteé muchas críticas al proyecto, también planteé formas de mejorarlo. Algunas de ellas fueron, de hecho, adoptadas, incorporadas en el proyecto, ¿verdad? No es el proyecto perfecto, pero en Costa Rica no existen proyectos perfectos. Y lo que es importantísimo en el empleo público es unificar los regímenes de remuneración, ¿verdad? Y eso sí lo hace el proyecto de ley que está en este momento en discusión. Es un proyecto que contempla no afectar los derechos adquiridos de los trabajadores que ya están, pero sí ordenar las cosas a partir del momento en que se apruebe el proyecto, de manera que lo que hay que hacer es implementarla y ¿cómo se llama? Y seguir adelante, en vez de mantener discusiones abiertas durante décadas. Exacto. Aquí le voy a hacer una pregunta, pero también le voy a leer la que hace la persona. ¿Por qué cree que su propuesta es diferente? ¿No es más de lo mismo? ¿Y qué es lo que es diferente? Puntualmente, ¿qué hará, cómo y con qué? Le dice, imagínese. Se da cuenta que uno se da cuenta o ha oído, dice, durante 20 años que hay que ponerle coto al gasto público. ¿Pero qué es lo diferente, don Eli? Excelente pregunta, doña Amelia. La diferencia está en que otros partidos, los que nos han gobernado, dicen de la boca para afuera que hay que ponerle un límite al gasto público, pero cuando usted les pregunta el cómo, lo que dicen es, mire, vamos a ahorrar en galletas y licores, por ejemplo, o vamos a quitar las consultorías. Y la gente no sabe que las consultorías en el presupuesto nacional no llegan a representar ni siquiera el 1% del gasto, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo es decirle... iba a usar un ejemplo que me va a traer muchísimos problemas, ¿verdad? Mejor no. Pero lo que están proponiendo y lo que han propuesto toda la vida estos otros partidos es mantener la estructura estatal intacta, ¿verdad? Es decir, agarrar a una persona y cortarle las uñas y creer que con eso se resolvieron todos los problemas de esa persona. Y nosotros estamos dando un enfoque integral donde decimos, mire, aquí hay entidades que se duplican por todas partes. Por ejemplo, ¿por qué Costa Rica tiene que tener un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Planificación Económica y un Ministerio de Economía? Si los tres tienen que ver con la coordinación de la actividad económica del país. Cuando usted tiene tres ministerios, triplica el gasto, pero además empieza a tener problemas de coordinación. Entonces, ¿quién es el coordinador del equipo económico? ¿Y por qué si la coordinadora del equipo económico dice que van a quitar la regulación del precio del arroz, después llega la ministra de Economía y dice, no, ni loca, no la vamos a quitar, ¿verdad? Fusione esas tres entidades en un solo Ministerio de Economía, que tenga que velar por la sanidad de las finanzas, pero que además sea
la que promueva las políticas de fomento económico, y entonces usted va a tener una entidad que actúa coherentemente. En Costa Rica tenemos Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria y Comercio, Instituto Costarricense de Turismo, que es como un ministerio, tiene el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Todas estas son entidades que lidian con la actividad productiva. Entonces, tengamos un Ministerio de la Producción que atienda a todos los sectores productivos, y en vez de tener un montón de políticas que están diseñadas para favorecer a diferentes sectores, pero que no están pensando en la generalidad, en la colectividad, tengamos un solo Ministerio de la Producción que promueva una política productiva para el país, que tome en consideración las necesidades de todos los sectores del país, que tome en consideración que a veces esas necesidades de diferentes sectores entran en conflicto unas con otras, pero que además tome en cuenta primordialmente las necesidades de los ciudadanos costarricenses, porque de eso se trata. Don Eli, entonces, en ese panorama que usted plantea de sectores y más sectores, aquí no se ha llegado, aquí finalmente plantea alguien algo de cambio y hay 8 sectores que dicen que no se puede, y que no solo dicen, ahora que participan activamente en tratar de que esa idea no salga adelante, por una parte. Por otra parte, están los mandos medios, don Eli, para todo en los mandos medios. ¿Cómo? Entre eso que es complejo, yo entiendo, pero por eso se lo planteo, porque usted tiene aquí mucha gente que ya está escribiendo y quiere saber ese tipo de cosas. Dentro de esos movimientos que usted tiene que hacer, ¿cuáles son sus prioridades, digamos, y cómo lo va a hacer? ¿Con qué forma lo va a hacer? ¿Con qué talante lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer, don Elise? Aquí, dice la gente, no lo estoy diciendo yo, estamos hiperamarrados y cada vez se amarran más las cosas para que la gente que llegue, y sobre todo si es un presidente, no pueda hacer mucho o casi no pueda hacer nada. A ver. Doña Amelia, yo también siento que estamos hiperamarrados y que en Costa Rica es muy difícil trabajar y hacer cambios y hacer cosas. Pero tenemos 2 opciones: nos echamos a morir o nos armamos de valor y nos llenamos de valentía y nos ponemos a hacer los cambios que el país necesita. El país está en una ruta que nos va a llevar a un descalabro económico y social gravísimo, y si no lo corregimos, entonces vamos todos a vivir peor, y no vamos a poder salir de ahí por nuestra propia cuenta. Todavía estamos a tiempo de hacer los cambios necesarios, y entonces usted me pregunta ¿con qué talante? Con un talante de absoluta convicción de que hay que hacer lo correcto, de que hay que dejarse ya de las habladas de paja del pasado y poder resolver los problemas del país, planteándole de frente a los costarricenses. Vea que la mayoría de las campañas políticas se trata de cómo engañar al votante para no decirle lo que el político cree que hay que hacer, porque lo que el político cree que hay que hacer es impopular. La campaña del PLP Plus se basa en decirle a los costarricenses la verdad. Lo que hay que hacer es esto: hay que disminuir el tamaño del aparato estatal, hay que eliminar impuestos, hay que simplificar la vida para los costarricenses, hay que eliminar trabas para la conducción de los negocios en el país, para que se generen oportunidades para absolutamente todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, con esa convicción, le salimos a pedir el voto a los costarricenses, y le salimos a pedir que no quiebre el voto, que si nos va a acompañar para la presidencia de la República, nos acompañe también para las diputaciones, para poder llevar una cantidad de diputados que nos facilite hacer esos cambios. Ahora, yo creo en el diálogo, y yo creo que conversando se entiende la gente, y entonces uno se sienta con los diferentes sectores a plantear ciertas cosas, y eventualmente se logran acuerdos. Tal vez no es el 100% de lo que uno quería, pero si estamos en 0 y yo tengo la oportunidad de avanzar hasta el 75%, en vez de llegar al 100%, yo voy a tomar ese 75% y continuamos a partir de ahí, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos estancados en el 0, ¿verdad? Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo en el equipo es no solo plantear cuáles son las soluciones, sino también en qué orden se deben de ir haciendo, y el orden considera varias cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo más urgente en este momento? Y segundo, también cuáles reformas son políticamente más viables, más fáciles de aprobar, porque
creemos fielmente, doña Amelia, que si uno le muestra al ciudadano costarricense que las reformas son posibles y que funcionan, y uno tiene un caso de éxito para presentarle a los costarricenses van a encontrar más fácil apoyar las siguientes reformas que son necesarias. Vamos a ver, don Eli, vea. ¿Está el país para paños tibios, don Eli? El estado de nuestra economía es paupérrimo. Es necesaria una terapia de shock. Dice otra persona, va a romper los monopolios creados por ley para crear riqueza y prosperidad. A mayor competencia, los precios son más bajos, hay más inversión, más crecimiento, menor desempleo, mayor calidad y más prosperidad. Le estoy ligando al propio esas dos preguntas, pero sí, terapia de shock en un lugar, bueno, y viene otra que dice, ¿y cómo va a ser con los señores de los sindicatos que no permiten que pase nada y se van a la calle? Aquí está, también. Sí. Esto me lo aporta don Arturo Rojas. Adelante. Definitivamente, doña Amelia, el país ya no está para paños tibios, y por eso la propuesta política que yo lidero habla tan claramente. Nosotros podríamos sentarnos a hacer cálculo político y decir, mira, no digamos que vamos a fusionar instituciones o no digamos que vamos a cerrar instituciones porque la gente se va a asustar. No, nosotros no queremos asustar a la gente, nosotros queremos ser honestos, transparentes con el votante y decirle, esto es lo que proponemos porque esta es la forma de resolver los problemas del país. Entonces, definitivamente el país no está para paños tibios. Sí vamos a eliminar los monopolios públicos y privados que se han creado por ley. ¿Cuáles? Incluso ¿cuáles? Sí. Bueno, empezando por el de Recope, ¿verdad? También vamos a eliminar el monopolio que tiene el CNP en la provisión de víveres de mala calidad a un precio exorbitante a las escuelas del país. Vamos a liberar a las escuelas para que puedan comprar directamente a los agricultores en sus regiones en vez de tener que comprar de una bodega central donde el producto llega todo magullado. Y de esa manera le vamos a ayudar más al agricultor que mediante estas políticas cerradas del CNP. Vamos a promover la apertura en generación eléctrica, vamos a promover mayor competencia en la banca comercial, que en Costa Rica hay competencia, pero realmente no es una competencia muy efectiva, pero también en los productos de la canasta básica y algunos otros productos esenciales como los materiales de construcción. Vamos a eliminar los esquemas que han permitido la conformación de monopolios, ya sea por medidas proteccionistas, ya sea porque hay leyes específicas. Vamos a disminuir los aranceles a la importación, pero lo vamos a hacer de la mano con los productores, entendiendo, por ejemplo, que esos aranceles que existen hoy, existen porque producir en Costa Rica es muy caro. Y al ser tan caro, cuesta mucho que el productor nacional pueda competir con el producto importado. Entonces el arancel lo que hace es encarecer el producto importado. Esa no es una solución, doña Amelia y estimados radioescuchas. La solución es reducir los costos de la producción. ¿Y cuáles son los costos de la producción que más afectan a la gente, a los productores? El costo de la electricidad, que en los últimos 20 años se nos disparó en Costa Rica después de que teníamos una de las energías más baratas de todo el continente americano, ¿verdad? El costo de los combustibles, que es una barbaridad, con una institución Recope que fue creada para refinar, tiene una estructura para refinar y no refina desde hace más de 10 o 12 años, ¿verdad? Lo único que hace es importar producto final, ¿verdad? Y para eso no es necesario un monopolio. Tenemos el problema del financiamiento, del crédito, que en Costa Rica es muy caro, y por eso decía, vamos a promover una mayor competencia en los mercados financieros. Y por último, tenemos el costo de la seguridad social, que también se nos ha disparado. Y se nos ha disparado porque la caja ha sido manejada de mala manera. La caja es una maravilla. Que un país tenga un servicio de salud que pretende abarcar a toda la población, el concepto es muy bueno, pero los administradores que ha tenido la caja en la última década o década y media, década y media más o menos, se han dedicado a inflar la planilla, a aumentar los gastos de la caja y a trasladar eso mediante cuotas que tienen que pagar los patronos, tienen que pagar los trabajadores, encareciendo la mano de obra.
Y eso es lo que incide, y lo dijo recientemente el presidente del Banco Central, que no inventó el agua tibia, ¿verdad? Ese es el principal factor por el cual el desempleo no baja en Costa Rica y la informalidad es tan alta en el país. Entonces, con esos 4 sectores que pretendemos reformar, eliminar monopolios, disminuir costos de operación e introducir competencia, se reducen los costos de producción para que el productor nacional pueda competir de tú a tú con cualquiera en el mundo. Y eso le va a permitir no solo competir con los importadores, sino también competir en mercados extranjeros para que puedan exportar su producto y hacer crecer la economía. Ok, don Eli, vamos a ver. Otra vez, y eso lo están preguntando, lo dicen las personas. El cómo va a ser todo eso, primero, para que la gente entienda las ideas completas, por cuál va a empezar, cómo lo va a hacer y con qué lo va a hacer. O sea, también, porque esto no es tan fácil como decirlo. Y ahí, yo diría, don Eli, que ahí es donde está el kit del asunto. El tema de convencer cómo lo va a hacer, diciendo cómo lo va a hacer, no solo qué es lo que quiere hacer. Entonces, ponga un ejemplo, otro ejemplo. En su campaña, que yo la tengo aquí, usted hacen el intento de explicarle a la gente en fácil. Bueno, expliquémosle a la gente en fácil. Digamos, los 3 primeros que se va a traer abajo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Qué necesita para hacerlo? Vea, doña Amelia, el otro día en una entrevista me preguntaba un colega suyo, ¿cuáles decretos va a firmar el primer día? Y me parece que es una pregunta cajonera que le hacen a todos los candidatos. Y entonces, esto es lo que yo le respondí, y se lo voy a responder a usted. Más importante que los decretos que uno va a firmar el primer día son las decisiones que uno como presidente electo va a tomar antes de asumir la presidencia. Porque el presidente tiene que nombrar a más de 2,000 personas en diferentes puestos, ministerios, viceministerios, presidencias ejecutivas, juntas directivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, queremos reducir los costos del aseguramiento en la caja. Bueno, lo más importante que hay que hacer, porque ahí no hay que hacer ninguna reforma legal, doña Amelia, es nombrar a un presidente o una presidenta ejecutiva en la caja que crea en la necesidad de fortalecer la caja atrayendo nuevos cotizantes. Y la forma de atraer a los nuevos cotizantes es bajando los costos del seguro y dejando de lado la actitud persecutoria que tiene la caja hoy, que es una barrera, ¿verdad? Nadie se quiere ir a formalizar a la caja porque en vez de darle la bienvenida, lo que le dan es un garrotazo. Entonces, nombrar un presidente ejecutivo o una presidenta ejecutiva que crea en esto, y los 3 miembros de la junta directiva que el presidente de la República puede nombrar, que estén matriculados en la misma línea. Pero además nos vamos a sentar a conversar con los representantes empresariales que nombran a otros 3 miembros de la junta directiva, y con los representantes del solidarismo y con los representantes del cooperativismo e incluso con los representantes del sindicalismo, y ahí se conformó toda la junta directiva, son 9 personas, para que nombren personas que entiendan que para fortalecer a la caja lo que usted tiene que hacer es hacer que más gente se afilie a la caja. Hoy en día, cuando la informalidad anda en el 45-50%, quiere decir que la mitad de los trabajadores costarricenses no están asegurados. Imagínese, doña Amelia, en cuánto aumentaría la recaudación de la caja si usted, al disminuir los costos de operación de la caja, disminuye las cuotas, y eso hace que más personas se afilien. ¿Y cómo vamos a disminuir esos costos? Mire, tenemos un ejemplo muy exitoso con los EBAIS. Los EBAIS que están siendo administrados por cooperativas, los que en el pasado estuvieron administrados por una universidad privada, son EBAIS donde la satisfacción del usuario es mayor y donde el costo para la caja es menor que en los EBAIS que administra la propia caja. Y si esa es la realidad, entonces vamos a ampliar la oferta, vamos a llevar la posibilidad de que más EBAIS, de que todos los EBAIS del país sean asumidos por cooperativas o por universidades para que mejoren la calidad del servicio y disminuya el costo para la caja. Y entonces, si disminuimos el costo, logramos también trasladar eso a las cuotas que se le cobra a los trabajadores y a los patronos. Okay. El actual gobierno, por ejemplo, tiene la política
exactamente contraria. Usted recuerda, doña Amelia, que hace un par de años la Junta Directiva de la Caja decidió quitarle a la Universidad UNIBE, la Universidad Iberoamericana, los EVAIS que administraba. Y solo por absorberlos la Caja, el costo de operar esos EVAIS aumentó en varios miles de millones de colones al año. ¿Y de dónde creen ustedes que sale ese dinero, doña Amelia? Ese dinero sale del bolsillo de los trabajadores. Así es. Y de los empresarios que tienen que pagar cuotas cada vez más altas. Entonces, sin reforma legal, doña Amelia, simplemente escogiendo a las personas que crean en este tipo de reformas y que entiendan que hay que reducir los costos, usted puede hacer grandes cosas. Si funcionan los EVAIS, también puede funcionar con las clínicas. Ok, por dicha que tenemos tiempo para poder hacer todas las preguntas posibles. Dice, muchos soñamos con todo ese planteamiento de don Elí. Esto lo dice, lo voy a poner aquí, ¿quién? Doña Liliana. Muchos soñamos con todo ese planteamiento de don Elí, pero ¿es realizable? ¿Cuánto cuesta? No nos vaya a pasar como don Luis Guillermo Solís, que prometió cerrar COSEBI y CONAVI y luego dijo que no se podía, o que prometió bajar los combustibles y mandó, cuando pidió que bajaran los combustibles, le contaron en ARECEP que eso que quería no se podía hacer de esa manera. Y los mandos medios van a cambiar su actitud persecutoria solo porque sí. Toda esa problemática, don Elí, está ahí. O sea, entonces diría yo le preguntaría a usted, bueno, y a cualquier candidato, y si suben las encuestas, pues se lo haría más duro a todos los candidatos que están arriba, o sea, que tienen más posibilidades, digamos, que de acuerdo a las encuestas. O sea, el tema es, don Elí, usted ya conoce la realidad, porque usted puede nombrar a alguien en la caja, usted puede nombrar a 4 en la junta directiva. Y topamos como miles de veces que la gente no está ni siquiera enterada de a qué institución va, lo que va a hacer la institución, cómo está la institución y qué es lo que usted quiere que se haga en la institución o qué es lo que usted se comprometió a hacer con la institución. No sé si me explico. Ese, digamos, para entrar en el tema de generar confianza y mover a los que no quieran votar, ese va a ser un temazo, pero no solo decir lo voy a hacer, don Elí, ya no es suficiente. Vea, doña Amelia, el presidente de la República tiene constitucionalmente más poder del que los últimos presidentes han querido ejercer. Eso y no lo han querido ejercer por miedo, porque, para empezar, porque ni saben. Me mencionan en el comentario a don Luis Guillermo Solís. La gente recuerda que don Luis Guillermo, cuando ganó en segunda ronda, apenas en ese momento, cuando faltaban 4 semanas para asumir el poder, se sentó a pensar cómo iba a armar sus equipos de gobierno. Doña Amelia, usted lo recuerda, usted como periodista. Hacían una conferencia de prensa en la mañana donde anunciaban 3 nombramientos, después hacían otra conferencia de prensa en la tarde donde anunciaban otros 4 y al día siguiente 7 más. Porque el hombre nunca pensó que iba a ganar las elecciones, entonces nunca pensó en cómo y con quién iba a gobernar. Y al final de cuentas, fue el gobierno que fue, que todos sabemos que ha sido uno de los peores en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Nosotros desde hace muchos meses venimos armando esos equipos y venimos trabajando en las propuestas, y de esos equipos de trabajo saldrán eventualmente las personas que van a dirigir las instituciones del país. ¿Para qué? Para que yo, como presidente de la República, pueda tener absoluta certeza de que la persona que escribió en el plan de gobierno que necesitamos ampliar los EVAIS, o más bien el servicio de los EVAIS ofrecido por las cooperativas, necesitamos ampliarlo a todos los EVAIS del país, que esa persona sea la que dirija esa política para que se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que usar los poderes que la Constitución le da al presidente de la República en estricto apego a las leyes y a esa Constitución, ¿verdad? Pero le voy a dar un ejemplo, doña Amelia. Cuando este gobierno, el actual, decidió que iba a gastar todo su capital político en aprobar la reforma fiscal en el primer año, ¿verdad? Hizo un esfuerzo enorme porque el gobierno creía que eso era lo más importante. No más se aprobó esa reforma fiscal a principios de diciembre y el presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macaya, se fue a reunir con los representantes sindicales y firmó un documento con ellos donde se comprometía a no cumplir la ¿Qué haría la usted ley. si te pasa eso? Inmediatamente despido al presidente ejecutivo de la Caja, inmediatamente. Si yo lo nombro
o lo nombra mi consejo de gobierno, inmediatamente despido a la persona que va en contra de la política que estableció el gobierno como política central del gobierno. Y entonces, si una de mis ofertas es, o de mis ofrecimientos es, vamos a ampliar el servicio de los EBAIS prestados por cooperativas para que llegue a todos los EBAIS del país, para poder disminuir los costos de la caja, si el presidente ejecutivo de la caja me lleva a la contraria, inmediatamente va para afuera, porque para eso es que se le da al presidente de la República y al Consejo de Gobierno la potestad de definir quiénes van a dirigir estas instituciones. Entonces, hay que hacer uso de esas potestades. En este gobierno ha habido miles de ejemplos, doña Amelia. Hace un rato le mencionaba el del Bambi y el Limbo. Y el presidente de la República, como que si el problema no fuera con él. ¿Cómo va a ser que el presidente de la República no llama al gerente del Bambi o al presidente del Bambi y al del Limbo y lo sienta y les dicen, miren, señores, pónganse de acuerdo, ¿cómo van a estar uno bloqueando los proyectos del otro si son del mismo gobierno y del mismo sector? Pero el presidente de la República prefiere no meterse en el berenjenal y el problema no es de él, el problema es de las casi 3,000 familias que están esperando una solución de vivienda en esos proyectos que el Bambi le tiene frenado al Limbo, ¿verdad? Si yo fuera el presidente, hace rato hubiera despedido a alguien, ¿verdad? En esa situación y hubiera sentado a las juntas directivas y a los presidentes ejecutivos a decirle, a ver, señores, pónganse de acuerdo, tiene que haber una solución, encontremos esa solución e implementémosla sin perder el tiempo, ¿verdad? El otro ejemplo que ya mencioné, hace tal vez un año, un poquito menos de un año, Pilar Garrido, la ministra de Planificación, que además es la coordinadora del equipo económico, anunció que el gobierno iba a eliminar la regulación del precio del arroz que hace el MEIC. Ella lo anuncia entre semana y al siguiente fin de semana, en un domingo oscuro, se reúnen en la oficina del ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura y la ministra de Economía con los arroceros y firman un documento donde no solo se comprometen a mantener la regulación del precio del arroz, sino que firman un documento donde se comprometen a ampliar en el tiempo la protección del precio del arroz. Entonces, y el presidente de la República como que si no fuera con él. ¿Cuál es la política del gobierno? Esa línea la tiene que trazar el presidente de la República. Entonces, entendiendo cuáles son los poderes que la constitución política le da al presidente, ¿verdad? Porque eso no se trata de que el presidente actúe de manera antojadiza, se trata de que el presidente actúe dentro de los confines de la ley, ¿verdad? Dentro de lo que la ley le permite hacer, utilizar esos poderes para asegurarse de que todas las ruedas del engranaje del gobierno se muevan al unísono para que se puedan cumplir los programas y las promesas que se hacen en una campaña. Ok, aquí dicen, doña Amelia, parece interesante lo que plantea don Eli, pero fíjese que 2 gobiernos no han podido hacer cambios en el MOP, en COSEBI y en CONAVI. Esa idea de fusionar instituciones la propuso hace años Otón Solís a la Asamblea Legislativa con un proyecto llamado Cerrar, pero no prosperó porque no hay voluntad política. ¿Qué le hace pensar a don Eli que va a cambiar esa falta de voluntad que no depende de él por más que quiera? Es fácil ilusionar con ideas que suenan interesantes, pero que en la práctica no tienen asidero, lamentablemente, a no ser que tenga control de la Asamblea Legislativa. Don Eli. No es cierto lo que dice esta persona. Luis Guillermo Solís prometió que iba a cerrar los consejos, pero nunca tuvo la intención de cerrar los consejos. Cuando presentó un proyecto de ley, en realidad presentó un proyecto de ley para convertir al CONAVI en el Instituto Nacional de Infraestructura. Y lo que estaba haciendo era darle más autonomía, permitirle contratar casi al doble del personal del que ya tenía, más recursos, más impuestos, más de todo. Es decir, lo que él quería no era cerrar el CONAVI, era cambiarle el nombre y convertirlo en un elefante blanco aún más grande de lo que es. Don Rodolfo Méndez, que ha hecho una magnífica labor reactivando la construcción de obra, doña Amelia, don Rodolfo es el papá de la criatura de los consejos. Estos consejos fueron impulsados cuando él era diputado y cuando él fue ministro de Transportes en el gobierno en 1998, ¿verdad? Entonces,
Él no es la persona que va a ponerse a cerrar esos consejos porque él cree en esos consejos, ¿verdad? Entonces, la diferencia está entre los que creen y los que no creen. El proyecto de Otón Solís lo que propone es fusionar 23 instituciones del sector social que administran más de 40 programas sociales en el país, que hacen que en Costa Rica, que invertimos una enorme cantidad de recursos en política social, en combate a la pobreza, pero más del 60%, el 62% de esa plata se queda en las planillas de esas 23 instituciones. Y lo que le llega a los beneficiarios son migajas. Ciertamente Otón Solís lo presentó, pero su propio partido político se lo enterró, porque el partido político PAC es un partido socialdemócrata y los estatista por naturaleza. Bueno. Y ellos no creen, porque vaya pregúnteselo a cualquiera de los candidatos, precandidatos del PAC en este momento, ellos no creen en disminuir el tamaño del Estado. Ellos creen que para cada problema que se presenta en el país hay que crear una nueva institución y un nuevo impuesto para financiarla, doña Amelia. Entonces, si usted le cree a las personas que toda su vida han actuado, o sea, cuando esas personas le dicen blanco, pero toda la vida han actuado negro, si usted les cree a ellos, entonces se está dejando engañar. Y por el contrario, en el Partido Liberal Progresista, las personas pueden entrar a investigar nuestra página web, pueden entrar a investigar nuestras páginas en Facebook, Twitter, Instagram, o las mías personales. Aquí abajo ahí está mi nombre, que es un poco complejo de escribir. Pueden entrar a nuestras páginas personales, del partido y personales, y darse cuenta de que llevamos años proponiendo este tipo de soluciones porque es lo que verdaderamente creemos. Y entonces vamos a impulsar con toda la fuerza estas reformas. Bueno, vea una cosita. Yo en esto de la derecha, la izquierda, el centro, arriba, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito al centro y un poquito arriba, eso se ha ido difuminando de una manera, ¿verdad? Pero hablemos del Partido Liberal Progresista Plus, como dice usted. Hablemos de él y hablemos de la ideología que puede estar atrás de él, claro, porque el costarricense también tiene que entender que el tema ideológico al final va a terminar decidiendo lo que va a pasar para el futuro del país. Hay partidos que necesariamente tienen que hacer más grande el Estado porque esa es su razón de ser, así piensan y así ven las cosas. Este es un país en que ya el Estado se sobrepasó hace rato, también se sobrepasaron los impuestos sin resultados, etcétera. Entonces, ¿qué es el liberal progresista? O sea, ¿cómo ve a Costa Rica ideológicamente? ¿Cómo o no tiene una ideología clara en cuanto a posición de cuál es el futuro, para dónde va, para hacer un Estado más grande, para hacerlo más pequeño, para dónde vamos, don Eli, con el liberal progresista? Para definirlo en los términos más sencillos, doña Amelia, el objetivo del liberalismo progresista es poner al individuo, al ciudadano, en el centro como eje de toda la acción política. Es decir, toda política pública, la pregunta que tiene que responder es ¿cómo beneficia esto a los ciudadanos? No cómo beneficia esto a un sector particular, no cómo beneficia esto a los amiguitos de la gente que está en el poder, cómo beneficia esto a todos los ciudadanos costarricenses. Y entonces tenemos claro el camino de que se necesita mayor libertad económica, menos impuestos, menos trabas, menos trámites, menos obstáculos. Y la única forma de lograr esto es reduciendo el tamaño del aparato estatal, insisto, sin eliminar los servicios, sino más bien optimizando los recursos que tiene el gobierno para dar el mejor servicio posible. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que plantean los demás partidos políticos? Todos van a hablar de hacer más eficiente al gobierno. Pero insisto, cuando hablan de hacer más eficiente al gobierno, de lo que están hablando es de eliminar el gasto en galletas y licores, de eliminar el gasto en viajes y consultorías, etcétera, pero dejan la estructura del Estado intacta. Y mientras esté intacta, si usted tiene 4 o 5 instituciones haciendo lo mismo, cada vez que usted necesita una autorización del gobierno para hacer algún permiso, un trámite, tiene que ir a esas 4 o 5 instituciones a que un burócrata le selle un papel. Si usted fusiona esas 4 o 5 instituciones en una sola, entonces
su trámite se va a hacer en una sola institución. Entonces ya no tiene que hacer 5 filas, es una sola fila la que tiene que hacer. Entonces, si usted no reorganiza el aparato estatal, nunca va a lograr reducir la tramitología en el país. Okay. Si usted no reorganiza el aparato estatal, nunca va a poder reducir los costos de operación del Estado y por lo tanto nunca va a poder reducir los impuestos. Okay. Y entonces ahí hay una diferencia fundamental donde nosotros entendemos que para que el ciudadano costarricense viva mejor, tenemos que darle posibilidades de prosperar, de crecer, de innovar, de generar empleo, de generar riqueza. Tenemos que darle todas esas posibilidades en vez de castigarlo por hacer esas cosas. Ahora, ¿qué va a pasar con todos los empleados que se queden sin trabajo? Magnífica pregunta también. Doña Amelia, usted sabe que yo como economista me he dedicado durante años a estudiar los diferentes problemas del país. Y hace unos años yo hice un estudio para tratar de determinar objetivamente qué tan grande es el Estado costarricense. Y entonces agarré y hice mediciones en 5 o 6 campos diferentes, ¿verdad? La participación del Estado en mercados clave, etc. Y de todas las dimensiones que encontré o que analicé, hubo una en la que yo encontré que no tenía un criterio objetivo para decir que el Estado costarricense es grande. En todas las demás sí, ¿verdad? El Estado de ahí es proveedor de servicios de telecomunicaciones y tiene más de bueno, en aquel momento más de la mitad del mercado. Es proveedor de seguros y tiene mucho más de la mitad del mercado. Es proveedor de servicios bancarios y con los 2 bancos estatales tiene mucho más de la mitad del mercado. O sea, es un Estado muy grande. Pero en empleo público, la cantidad de empleados no es el problema. Costa Rica tiene más o menos un 13% de los trabajadores están empleados en el sector público. Y cuando usted compara eso con los países del mundo o con los países de la OCDE, ahora que somos miembros de la OCDE, resulta que nosotros estamos entre los 3 o 4 países de la OCDE con menor porcentaje de funcionarios empleados en el sector público. Entonces quiere decir que ahí no está el problema. El problema está en las remuneraciones, porque tenemos la 3ª o 4ª planilla más pequeña de la OCDE, pero tenemos la planilla más cara de la OCDE, ojo lo que estoy diciendo, más cara de la OCDE en términos de cuánto de los ingresos del gobierno hay que destinar para pagar esa planilla. Costa Rica destina la mitad de los ingresos del gobierno a pagar la planilla. Cuando hay países escandinavos, Francia, etcétera, que llegan a tener 30 o 35% de funcionarios públicos y su planilla es más barata que la de Costa Rica con 13%. Entonces, no hace falta despedir funcionarios públicos, lo que hace falta es ponerlos a trabajar en los lugares donde pueden dar hacer un mucho mayor aporte. Por ejemplo, doña Amelia, si nosotros fusionamos, por ejemplo, las 23 instituciones del sector social en un solo ministerio de bienestar social, bueno, ahí habrá 22 departamentos legales que se cierran, porque un ministerio solo necesita un departamento legal en vez de tener 23 departamentos legales. Pero resulta que en el MOP, uno de los principales problemas que tienen es que no tienen personal suficiente para hacer las expropiaciones para los proyectos, para hacerlas a tiempo. Entonces vea usted, la ruta 32, la que va a Limón, bueno, de Río Frío a Limón, que la obra empezó hace 7 años y todavía a estas alturas faltan por expropiar más de 400 terrenos. Entonces, agarremos a estos abogados que van a sobrar en el sector social, les damos una capacitación de 2 o 3 meses para enseñarles qué es lo que tienen que hacer para lograr una expropiación y pasemos al MOP o al Consejo Nacional de Concesiones o al CONAVI, pasemos abogados para fortalecer esos departamentos y que se puedan hacer las expropiaciones a tiempo. Entonces, se trata de reubicarlos hacia donde puedan darle un mucho mayor valor agregado a los costarricenses en vez de mantenerlos en puestos de trabajo donde más bien lo que están haciendo es obstaculizando, ¿verdad? Entonces no hace falta despedir a grandes cantidades de empleados públicos. Lo otro es que todo esto viene de la mano de políticas de reactivación económica.
Pero yo empecé diciendo que lo que hay que hacer es generar confianza para que la gente sienta que vale la pena invertir, crecer, producir en el país, y estas medidas son medidas que generan confianza. Y entonces, al generar la confianza, aunado a políticas de reactivación económica, empieza a crecer la economía y eventualmente esa economía puede absorber toda la mano de obra, la que está hoy desempleada, y aquellos funcionarios públicos que quieran trasladarse al sector privado, a un sector privado pujante y creciente. Ok, para eso se necesita de verdad que generar muchas cosas que uno dice, ¿será posible generarlas en este momento en Costa Rica, en que hay sectores que ya tienen un estado de confort que no permitan hacer lo que sea para que nadie los toque? Bueno, pero don Eli, vea, me dicen aquí, ¿qué pasó con energía? No ha dicho nada de energía, no ha dicho cómo hacer. Hay otra gente que dice, bueno, pero entonces con lo que él dijo anteriormente, no va a haber más impuestos. ¿Qué hace si se queda sin plata? Si aquí todo el mundo lo resuelve todo con ponerle más impuestos a la gente y la plata no alcanza. Por ahí andan las preguntas. Vamos a hacer una pausa para que don Eli se tome también un vaso de agua y volvemos, pero le entramos a eso, don Eli, ¿le parece? Claro que sí. Ok, claro que sí. Hagamos la pausa y ya regresamos. De verdad, muchas gracias a todos los que están participando. Son un montón, así que estoy tratando como de resumir las inquietudes que ustedes están planteando. Muchas gracias por la participación. Bueno, ahora sí llegamos a la parte final de la entrevista. No queda mucho tiempo, pero queremos hablar del tema de la energía, que me parece muy importante, con el tema de la energía que la gente ha estado preguntando mucho. También me hablan del turismo, que la gente ha preguntado mucho. Dicen que es que Costa Rica ahora es más pobre, ¿cómo vamos a salir de eso? Pero también vamos a hablar, y eso se lo pido a don Eli para que tengamos claro, que nos quede un espacio en el que él pueda decir ¿qué va a hacer con los diputados que va a nombrar? ¿Cuál va a ser el perfil? ¿Qué clase de diputados necesita para que la gente también con esa lista tenga votos que confíen en los diputados que va a nombrar el PLP Plus, Partido Liberal Progresista? Comencemos con energía, que es muy importante, don Eli. Bueno, adelante. Sí, muchas gracias, doña Amelia. Bueno, como dije anteriormente, porque sí mencioné el tema de la energía, es uno de los costos, de los costos que más afectan a todos los costarricenses, tanto los que usamos la energía en la casa como los que la usan para producir, ¿verdad? Vamos a abrir o vamos a impulsar la apertura del monopolio de la generación eléctrica, ¿verdad? Vamos a permitir que los ciudadanos costarricenses opten por la opción de instalar paneles solares en sus casas y en sus negocios, en sus fábricas, etcétera, ¿verdad? Para permitir la generación de energía limpia. Pero sobre todo, doña Amelia, hay que hacer un cambio fundamental, que es muy técnico, pero es importante hacerlo. Existe una cuestión que se llama el centro de control, o algo así por el estilo, el centro de distribución de energía, que es una oficina que pertenece al ICE, y esa oficina es la que decide de dónde saca la energía que va a mandar al sistema, ¿verdad? Pero entonces, como pertenece al ICE, por supuesto, siempre la energía primero va a ser la del ICE y después la de los demás. Y en el último año, 2 años, se han dedicado a dejar de comprarle la energía a los generadores privados. Algunos han tenido ya que cerrar sus operaciones, ¿verdad? Y cuando les hace falta energía, lo que hacen es importarla de otros países donde la generan con petróleo, ¿verdad? Con búnker o con diésel o lo que sea, más contaminante, en vez de comprarle a generadores locales que producen solo energías renovables, porque en Costa Rica un generador privado solo con energía renovable lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, ese centro de control lo vamos a sacar del ICE para que sea independiente y compre la energía al mejor precio posible. Si el que da el mejor precio es el ICE, se la compra el ICE. Si el que da el mejor precio es Cope Guanacaste, se la compra a Cope Guanacaste. Y si el que da el mejor precio es un generador privado, se la da al generador privado. Y entonces ahí es donde se genera la competencia en la generación eléctrica, que resulte en vez del esquema que tenemos hoy en día, donde Arecep fija precios, el centro de control va a tener la obligación
de comprar la energía al mejor precio posible. Perfecto. Tendrá que decir, para mañana necesito tantos megawatts o kilowatts, o la unidad que sea, ¿quién ofrece? Data. Los productores irán y dirán, bueno, yo tengo tantos a tal precio, y el centro de control lo comprará al mejor precio posible. Así que ahí está, en resumen, una propuesta que es bastante técnica y compleja de lo que hay que hacer con energía. Pero se entiende. Ok, adelante. Adelante la con lo otra siguiente. persona preguntaba, decía de los impuestos, que el gobierno se va a quedar sin plata. Necesito repetir lo que dije al principio. Hay 110 impuestos, es más, hay 111 porque ya hoy en el periódico leí que ya los diputados aprobaron un nuevo impuesto. Hay 111 impuestos en Costa Rica, pero 5 de esos impuestos recaudan 9 de cada 10 colones que recauda Hacienda. Repito, 9 de cada 10 colones que recauda Hacienda provienen de 5 impuestos. Los otros 105 o 106 impuestos recaudan pichuleos. Hacen que Hacienda desvíe recursos que podría usar en la fiscalización del cumplimiento tributario, los desvía para atender impuestos menores que no le dejan prácticamente nada a Hacienda. Entonces, dentro de una propuesta que también es una propuesta bastante más comprensiva de simplificación tributaria, se van a eliminar la mayoría de esos impuestos, se van a consolidar en un solo impuesto que recupere lo que se pueda perder en recaudación, pero se va a simplificar radicalmente el sistema tributario costarricense para que Hacienda pueda ejercer una mejor fiscalización y así reducir la evasión. Y entonces vamos a generar mayores recursos para el Estado, disminuyendo la evasión, disminuyendo la evasión por haber simplificado el sistema tributario, no disminuyendo la evasión mandando a cerrar negocios si están morosos, porque cuando un negocio está moroso y usted lo cierra, simple y sencillamente dejó de recaudar, no es una solución para mejorar la recaudación, ¿verdad? Entonces, ya el Ministerio de Hacienda tiene herramientas muy poderosas para fiscalizar el cumplimiento tributario. La factura electrónica, el propio IVA, que es un impuesto que le permite a Hacienda saber, con las declaraciones mensuales que hacemos todos los proveedores de servicios o de bienes, Hacienda sabe exactamente cuánto facturamos a final de año, entonces sabe cuánto nos tiene que cobrar por el impuesto, ¿verdad? También se han aumentado las penas y los castigos por la evasión. Lo que pasa es que tenemos 10 años de tener ese código y tal vez uno o dos casos han llegado a finalizar el juicio, ¿verdad? Entonces, si pretendemos que mandando a todo el mundo a juicio vamos a resolver el problema de la evasión, no lo vamos a lograr. Simplifique el sistema tributario de manera que, uno, sea fácil de entender y de cumplir para el obligado tributario, y dos, que sea simple y fácil de administrar para la administración tributaria y por lo tanto fácil de fiscalizar el cumplimiento. Usted va a mejorar la recaudación, va a disminuir la evasión, pero a la vez va a generar mayor confianza en el mercado, en los mercados, va a generar un círculo virtuoso de crecimiento económico generado por mayor inversión, porque si hay menos impuestos, es más atractivo hacer negocios en el país. Ok. Entonces, vamos a los diputados porque ya nos va a quedar tiempo, pero en ese contexto que me parece muy interesante, mucha gente hablando del 80% de lo que expone don Eli requiere reforma legal. Dice, casi las personas que me escriben sobre esto están sobre el tema. ¿Cómo va a ser si no logra los diputados? ¿Cómo va a ser? Entonces, hablemos de los diputados que se van a convertir, y eso lo digo yo de lo que oigo y veo, que se van a convertir en figura importante. Queremos un cambio. Aparte de ser personas muy trabajadoras, aparte de ser personas muy preparadas, aparte de eso, también deben ser personas que tengan asesores especiales, pero que también dominen ese intríngulis y ese mundo que hay ahí en la Asamblea Legislativa, que de repente uno creía que iba a pasar tal cosa y pasa toda diferente. A ver, don Eli, diputados del PLP Plus.
perfil. Ciertamente mucho de lo que proponemos requiere de reformas legales. Ahora, no hay otra manera de hacer los cambios en este país que no sea cambiando las leyes, a menos de que alguien quiera, que no soy yo, que alguien quiera romper el orden constitucional del país. Y me parece que eso sería mucho más peligroso. Y entonces, por eso la invitación a que el costarricense medite bien su voto, analice bien la oferta y escoja a aquellos, en este caso al Partido Liberal Progresista, que nos atrevemos a hablarle de frente a los costarricenses, a proponerles las soluciones que se deben de implementar y nos permitan acompañar eso con una fracción legislativa significativa para que podamos llevar adelante esos cambios. ¿Cuál será el perfil de su propuesta de diputados? No hay un solo perfil, doña Amelia, porque queremos diputados que cumplan diferentes funciones. Pero en términos generales, tienen que ser personas que estén absolutamente identificadas y comprometidas con la causa y con las propuestas que está haciendo el Partido Liberal Progresista. Estamos buscando personas que tengan conocimientos en diferentes áreas, ¿verdad? Economistas, abogados, ingenieros, trabajadores sociales. Estamos buscando gente que conozca a fondo, por ejemplo, el tema de las pymes, de lo que es necesario hacer para que las pymes en Costa Rica, en vez de nacer y morir rápidamente, puedan nacer y crecer y dejar de ser pymes porque se convierten en algo más grande. Estamos buscando, como decía, expertos en todas las áreas, que tengan los atestados profesionales o la experiencia necesaria para llevar adelante las propuestas que necesitamos, y que tengan un currículum, digamos, un historial incólume, sin cuestionamientos, sin... ¿Qué es para usted un cuestionamiento? Porque como ahora está eso, es diferente. ¿Qué es un cuestionamiento? Para que no haya personas cuestionadas o no haya personas sobre las que en las que hay desconfianza. ¿Cómo va a manejar eso? Ok, cuestionamiento entendido, digamos, tal vez en un sentido un poco más legal, ¿verdad? No se trata de que alguien en Facebook agarre y tire un bulo y diga: ah, no, tal persona es un choricero porque yo le compré una vez tal cosa y el producto me salió malo. No, se trata de personas que hayan estado implicadas en casos de corrupción comprobada o de aparente corrupción, porque no vamos a darle a las personas el espacio para que vengan a la Asamblea Legislativa a usar la inmunidad para protegerse de esas acusaciones, ¿verdad? Y entonces a todos los potenciales candidatos les estamos haciendo un proceso de verificación de antecedentes para asegurarnos de que no tengan esqueletos en el armario. Ahora, también siendo absolutamente honesto, yo puedo revisar hoy la situación de una persona. Hay bases de datos que permiten saber si tienen deudas, si no tienen deudas, y no tiene nada de malo tener deudas, ¿verdad? El financiamiento, el apalancamiento es importante para desarrollar negocios, etcétera. Pero bueno, si son personas que acostumbran que son mala paga, que acostumbran a estar morosos, que tienen juicios por deudas incobrables, o que tienen acusaciones con expedientes sobre diferentes temas, ¿verdad? De esas personas no las queremos en la papeleta. Tienen que tener un récord limpio. Ok. ¿Le preocupa ese tema o no, don Eli? Por supuesto que me preocupa. Porque aparte de eso, también creo que un candidato que quiera ser presidente tiene que decirnos quiénes son los candidatos a cada uno de los ministerios y ojalá más allá a todos los costarricenses. Digo yo, creo, y eso es un tema que va a estar presente en las entrevistas que yo haga a ellos. O sea, no solo los diputados, sino tener claro también cuál es el equipo que va a estar trabajando con cada uno. No es tarea fácil. ¿Lo tiene? No es tarea fácil, pero estamos abocados a ello desde hace muchos meses. Como le comenté al principio también, nosotros hemos conformado desde hace... el Partido Liberal Progresista empezó en septiembre del año pasado un proceso de congreso ideológico, donde empezamos a invitar a profesionales, a expertos en las diferentes áreas para que nos ayudaran a elaborar las propuestas que eventualmente le vamos a llevar a la ciudadanía costarricense para estas elecciones, ¿verdad?
Y en ese proceso hemos ido enriqueciendo esos equipos, hemos ido acercando a personas maravillosas, algunas de ellas conocidas, otras no tan conocidas o menos conocidas, ¿verdad? Pero las estamos conociendo nosotros en el trabajo, en las comisiones, en el trabajo, en las mesas de trabajo y también en el trabajo electoral, ¿verdad? Las estamos conociendo nosotros para asegurarnos de que a la hora de escoger miembros de gabinete sepamos de qué madera está hecho cada uno de ellos y ellas, ¿verdad? Entonces, yo en este momento yo no le puedo decir quién va a ser la ministra de la producción, porque vamos a llevar adelante el proyecto de fusionar los ministerios en un ministerio de producción. Yo en este momento no le puedo decir quién va a ser el ministro de Obras Públicas y Transportes, pero sí vamos a ir mostrando a lo largo de la campaña quiénes conforman nuestros diferentes equipos para que la gente entienda que ahí está el pool de donde vamos a sacar a las personas que eventualmente van a ocupar los diferentes puestos públicos. Yo también creo, al igual que usted, doña Amelia, que uno tiene que enseñar esos equipos. Yo no soy Lionel Messi, que dicen que Messi más 10. Yo creo que cualquier persona que responsablemente aspire a gobernar tiene que decir cuáles son sus equipos. Así es. Cosa que no hizo Luis Guillermo Solís, nunca mostró a ese equipo, porque no lo tenía, porque no lo había pensado, porque no se le había ocurrido, porque creía que no tenía chance de ganar, ¿verdad? Y entonces, 4 semanas antes de asumir la presidencia de la República, apenas en ese momento se sentó a ver a quién ponía y terminó poniendo un montón de gente que ni conocía, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en eso, como le digo, desde septiembre del año pasado. Y vamos a mostrar los equipos a lo largo de la campaña. Ok, para cerrar, don Eli, aquí tengo uno que no quiero dejarlo por fuera. Mi nombre es Álvaro Sofeifa, soy profesor investigador de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica es un país megadiverso en su biodiversidad y ecosistemas. Como país contamos con ciencia y tecnología de punta y como universidad fomentamos el uso y aprovechamiento sostenido del recurso. No obstante, nuestra legislación en materia de ambiente es sumamente regulatoria y no fomenta su aprovechamiento. ¿Usted plantearía cambios que favorezcan el uso y aprovechamiento sostenido y científico de la biodiversidad, don Eli? Siempre y cuando sea, como dice, sostenido, sostenible y para preservar y potenciar esa biodiversidad, claro que sí, ¿verdad? Si se trata de ir a explotar nuestros bosques simplemente para extraer la madera y que se mueran los animalitos que se tengan que morir, pues no, ¿verdad? Pero ciertamente, por ejemplo, el caso de la energía geotérmica, ¿verdad? Que surge de las entrañas de los volcanes, que el ICE la está explotando muy poquito, ¿verdad? Porque están usualmente en parques nacionales, ¿verdad? Son ejemplos de cómo se puede utilizar los recursos que nos da la naturaleza de una manera sostenible, de una manera responsable, sin destruir la biodiversidad costarricense y que podemos potenciarla. Entonces, siempre y cuando se cumplan esos requisitos, por supuesto que sí. Es más, me permito invitar a don Álvaro, no tengo el gusto de conocerlo, pero don Álvaro Sofeifa, si gusta, escríbame un mensaje por mis redes sociales, porque me gustaría invitarlo a que participe en nuestro equipo, a que nos ayude a completar las propuestas, tanto en materia de política agropecuaria para el país, como en materia de política ambiental y de recursos naturales. Ok, ahí está hecha la invitación. ¿Pesca de arrastre, sí o no? No. ¿SINAC? ¿Cuál es la pregunta? No, el señor me hace una lista. Otro señor me abre una lista. Por favor, que el señor hable de su compromiso con el ambiente. ¿Exploración del petróleo? No. Costa Rica se ha ganado una reputación de un país que preserva sus recursos naturales, que lo hace responsablemente. Y quiero decir varias cosas. Doña Amelia, Costa Rica ha sido un país próspero en el pasado y lo logramos sin petróleo. Costa Rica está siendo en este momento un desastre económico y también eso sin petróleo. Pero pensar que si nosotros ahora le mandamos el mensaje a la humanidad de, miren,
vamos a explotar el petróleo para resolver nuestros problemas económicos y no nos importan sus problemas de calentamiento global, cambio climático, etcétera, me parece que nos haría perder esa ventaja que tenemos y ese atractivo por el cual vienen los turistas a Costa Rica y que queremos recuperarlos. No hay que irse muy lejos para atrás. En el mes de julio, doña Amelia, vimos incendios devastadores en California, en Grecia, en Turquía, en Israel, en Siberia, en China, inundaciones jamás pensadas en Alemania, en Bélgica, en India, en Bangladesh, en China, en Siquirres, en Turrialba, en Sarapiquí, ¿cómo se llama? En Upala, ¿verdad? Entonces, y además sale el sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático y dice tajantemente, es claro y es evidente y es irrefutable que todo esto, este efecto del cambio climático se debe a la acción humana. Entonces, Costa Rica no puede ir a decirle ahora al mundo, nosotros vamos a empezar a explotar el petróleo y vamos a contribuir a la contaminación, cuando más bien lo que deberíamos estar haciendo es impulsando las tecnologías limpias, pero entender que para impulsar las tecnologías limpias necesitamos una participación vigorosa del sector privado, necesitamos promover el emprendimiento tecnológico y dentro del concepto de emprendimiento tecnológico, las tecnologías limpias, las tecnologías de energías limpias, para convertir a Costa Rica en una potencia mundial en esos campos. ¿Qué piensa de ordenar el tema del oro en Costa Rica y de la propuesta de que no toquemos el oro, sino que lo pongamos a responder al oro? Que hay propuestas de eso, que pongamos a responder al oro y de eso sacar muchísimo dinero. ¿Qué piensa de eso? ¿Por lo menos le da pensamiento o del todo no? Me cuesta entender, doña Amelia, cómo uno pone a responder al oro sin explotarlo, sin extraerlo. Sin extraerlo, así es. Porque si lo ponemos a responder por deudas que no podemos pagar, entonces después tenemos que autorizarle a quien nos prestó la plata a que venga a abrir un hueco a sacar ese oro. Entonces, me parece que es un sinsentido, ¿verdad? Ahora, que hay que ordenar eso, el desastre que se provocó en Cruzitas con la prohibición, es una lección importantísima que tenemos que aprender todos los costarricenses, los que aspiramos a puestos de elección popular, y también los ciudadanos que aportan los votos para que esas personas lleguen o lleguemos a los diferentes puestos. No podemos volver a cometer un error de esa naturaleza. Entonces, los recursos naturales, como decía don Álvaro, tienen que ser analizados muy cuidadosamente cuáles de ellos pueden ser aprovechados sin provocar daño ambiental, sin provocar una pérdida de biodiversidad, que puedan ser aprovechados de manera sostenible y responsable, y esos recursos naturales entonces hay que darles un ordenamiento legal para que se pueda hacer de esa manera. Ok, muchísimas gracias a Eli Feinsack. Él es el candidato del Partido Liberal Progresista Plus, PLP Plus, dice él. Le agradecemos y que nos haya contestado todo y que haya tenido sentido sus respuestas, vio todo lo que logramos durar, porque ustedes también querían que nosotros pudiéramos trasladarle sus inquietudes, así lo hemos hecho. Muchísimas gracias, don Eli. Muchísimas gracias a usted, doña Amelia, y a su audiencia, que enviaron preguntas muy importantes también. Claro. Le agradezco el espacio para poder dar a conocer nuestras propuestas, nuestros planteamientos, e invitar a todos los radioescuchas a que nos sigan en las páginas del Partido Liberal Progresista. Así nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. También la página web del partido, que contiene una cantidad enorme de recursos y de información, liberal.cr, más fácil no se puede, ¿verdad? Insisto, mis páginas personales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde constantemente estamos planteando soluciones y haciendo propuestas para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Y oiga lo que le digo, es que no tengo el nombre del señor y lo estoy buscando, de un señor de Santa Bárbara de Heredia,
que me dice, doña Amelia, ¿quién es ese señor que está hablando? Porque uno dice, todo el mundo conoce a don Eli, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad? Dice, ¿quién es ese señor que está hablando? Me parece una persona muy apropiada y le voy a mandar el número a don Eli, le voy a mandar el nombre del señor, porque hoy recibí cualquier cantidad de mensajes. Entonces uno dice, todo el mundo conocía a don Eli Feinsack. No, ese señor me dice, ¿quién es? Me he quedado viendo todo el programa. ¿Quién es? Me parece muy apropiado, dice él, porque él no sabía quién era don Eli Feinsack. Eso también a tomar en cuenta, don Eli. Ciertamente, doña Amelia, y por eso... Santa Bárbara de Heredia. Por eso estamos haciendo una campaña para darnos a conocer, dar a conocer nuestra propuesta y mi candidatura, porque tiene razón el señor. Los radioescuchas me conocen, están acostumbrados porque participo, he participado mucho en su programa y en otros programas de otros colegas también. Pero las encuestas son claras y no mienten, y a mí me conoce en este momento menos del 10% de los costarricenses, pero de eso se trata la campaña política, es de darse a conocer, de dar a conocer estas propuestas, y al señor de Santa Bárbara lo invito a que ingrese a mi página de Facebook, y me encuentra, así como está aquí abajo el nombre, ¿verdad? Eli Feinsack, y váyase para abajo en la página de Facebook y va a ver que hay videos, hay artículos, hay infográficos, hay toda clase de información sobre las propuestas, los análisis y las propuestas que yo he venido haciendo desde hace por lo menos 5 o 6 años de manera consistente, donde hemos analizado y hecho propuestas para muchos de los problemas que aquejan al país. Okay. Y que no soy un advenedizo. No soy un carajo que se le metió entre ceja y ceja que quería ser presidente, sino que soy una persona que primero empezó por analizar estos problemas y pensar cuáles serían las soluciones, y después dijo, bueno, tal vez deberíamos de llevar estas ideas a la práctica, y para hacerlo uno tiene que arrollarse las mangas y salir a trabajar. Muchas gracias a don Eli Feinsack. Amigos y amigas, se acabó el tiempo, quedan unos mensajes. Nos vemos mañana de nuevo a las 7 de la mañana. Gracias por esa gran audiencia que tuvimos de gente interesada en conocer a las entrevistas políticas. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Gracias.